Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios y hoy comenzamos el mes de noviembre, primer día de noviembre, y comenzamos bien porque es el día de todos los santos. Todos somos santos por el bautismo, peñan de Yara Yepa, Ombo Hueveñan de Angaipa, es decir, nuestros pecados que fueron borrados por el bautismo. Y eso es lo que nos hace santos. El Kadosh quiere decir justamente esa pureza y esa glorificación, porque llegamos al objetivo de lo que Dios quiere para el hombre, para la humanidad. Que seamos buenos, que seamos santos, que seamos de acuerdo a lo que Él planificó para cada uno de nosotros. Así es que feliz día de los santos, como dice San Pablo, el beso santo para todos los que son bautizados. Y escuchamos justamente la primera lectura desde el libro del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 7, versículos 2 al 4 y luego del 9 al 14. Yo, Juan, vi a un ángel que subía al oriente llevando el sello de Dios vivo y comenzó a gritar con voz potente a los 4 ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar. No dañen a la tierra ni al mar, no dañen ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Hoy entonces el número de los que habían sido marcados eran 144,000, pertenecientes a todas las tribus de Israel. Después de todo esto, vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero. Y así continúa, queridos amigos. Estaban vestidos, dice, con túnicas blancas. Hasta que yo pregunté, ¿por qué tienen túnicas blancas? Y le respondí, dice, estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y la han blanqueado en la sangre del Cordero. Queridos amigos, qué lindo que es al celebrar el Día de Todos los Santos, que sepamos, 144,000 quiere decir la universalidad. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 por 12, 144. Y luego dice miles, ya hay ya de lleva. Upeago dice hina entero etea, ñaimeo bebe peñan de yara, ñanerenoy, para que podamos ser santos, felices, realizados. Y ese es el camino que hoy nos propone la Iglesia al celebrar este hermoso día, esta gran solemnidad de todos los santos. Este es nuestro camino, esta es la propuesta del Señor. A esto tenemos que llevar y llegar todos juntos. A pesar que cuando Dios le responde, ¿de dónde vienen estos que han lavado, dice, sus vestiduras y son blancas? Y estos son los que han pasado por la tribulación, es decir, que entero etea, ñañona y noana contra el mal, tenemos que vencer al mal, tenemos que vencer todo lo que es negativo. O pues entonces ñamajeta peña de ñambojera el cielo, la gloria, el encuentro con el Señor. Y feliz día de todos los santos. La bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.